Dios les bendiga a todos. Estamos en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, compartiendo estos devocionales diarios que son en vivo, exactamente en vivo. Hoy es día jueves, si no me equivoco, jueves 24 de septiembre. Y hoy hay una palabra de consuelo, una palabra de bendición. Sé que los devocionales varían, hay exhortación, hay corrección, hay doctrina, diferentes cosas, pero hoy la palabra es de consuelo. Y hoy quiero hablar acerca de algo que te va a dar consuelo y que te va a aumentar tu fe en estos tiempos donde muchas veces no entendemos lo que nos pasa, pero todo tiene un sentido y una razón de ser. Hoy quiero decirte que Dios nunca te abandonará, nunca. Hace mucho tiempo atrás quisiera comenzar contando algo. Hace muchísimo tiempo atrás, contando mi testimonio luego de haber vuelto al camino del Señor, alguien me dijo: ya está bien, ya no es momento de contar más el testimonio porque te perjudica. Hoy, en esta semana, se cumplen casi 11 años de que volví al camino del Señor. Pero no me puedo olvidar de donde el Señor me sacó y hoy puedo entender más que quizás mucha gente el amor de Dios para con mi vida. Nací en un hogar cristiano, crecí en un hogar cristiano, ministré, llegué a ser un evangelista para los que aman la jactancia, conocido. He predicado en gran parte del país y países limítrofes, y un buen día todo eso se terminó y me vi en una provincia de Santa Fe, como vendedor de verduras. Y realmente no podía entender cómo podía haber llegado a esa situación, cómo pude haber llegado luego de haber supuestamente conocido al Señor, supuestamente llegar a un punto máximo de querer perder la vida, de intentarlo. Y en un momento tremendo donde estaba en un hospital de aquí, de la ciudad de La Plata, tratado por algo que no se agarró a tiempo, una peritonitis aguda que hizo en mí un desastre total. 10 días fueron tremendos porque había un estado de putrefacción impresionante. Y en ese momento donde me debatía entre la vida y la muerte, solo venía a mi mente estos pensamientos, ¿no? Decía: ¿cómo puede ser que haya caído tan bajo, habiendo conocido el poder de Dios, habiendo disfrutado de la gloria de Dios, habiendo visto la mano de Dios inclusive utilizándome a mí a través de la palabra, a través de la administración, a través de sanidades, de liberación? Digo, ¿cómo puedo haber llegado a este punto en que voy a morir y no concreté el sueño de mi vida de servirte? Y empecé a pedir perdón al Señor allí en ese quirófano, donde aparentemente mi vida se había terminado. Y en un momento en ese quirófano, por primera vez pude ver al Señor, en un rincón del quirófano, mirándome con unos ojos que no eran ojos acusadores, no había un dedo señalador, no había odio, no había resentimiento, no había intenciones de culpa, sino que me miró y me dijo estas palabras. Y esas palabras perduran hasta el día de hoy, porque las palabras del Señor no son temporales, sino que las palabras y las promesas del Señor son eternas. Y Él me dijo: tranquilo, Rubén, todo va a estar bien. En ese momento caí en un sueño profundo y, bueno, luego de muchísimas horas y quizás un par de días, cuando desperté, estaba ya en
en la habitación recuperándome de algo que parecía no recuperable, de algo que ya estaba determinado que iba a ser el fin de mis días. Entonces a partir de ahí entendí que el amor de Dios no tiene nada que ver con el amor de los hombres, no tiene nada que ver con la traición de los hombres, con la condenación de los hombres. Y entendí el principio de que dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo. Jesucristo no nos amó, por eso nos amó Dios. Por eso muchas veces decimos, y inclusive nosotros mismos hemos usado la expresión, Dios nos amó porque nos ve a través de su Hijo, y nos ve puro, nos ve santo. Sin embargo, dice la Biblia que Dios nos amó primero y Él envió a su Hijo. Y en ese momento entendí que el amor de Dios era tan grande. Y llegado un momento, en aquella provincia apartada, estaciono mi vehículo debajo de un árbol en el medio de un campo cerca del aeropuerto de Fullerton. Y en ese lugar me puse a llorar y dije: Señor, ¿cómo pude haber caído tan bajo? ¿Cómo pude haber perdido tu gracia? ¿Cómo pude haber perdido tu gloria? ¿Para qué? ¿Para qué me preparé durante tantos años? ¿Para qué hice tantos seminarios? ¿Para qué hice doctorados? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué dediqué gran parte de mi vida a prepararme para servirte si ahora estoy en este lugar y nunca más voy a volver a estar en el lugar donde tú me pusiste, donde tú me diste tu gracia, donde tú me diste tu amor? Y hoy puedo decir esto: parece como un suspiro, parece como un abrir y cerrar de ojos, y me veo aquí hablándote a vos que seguramente estás apartado, a vos seguramente que decís: Dios no me va a perdonar, Dios no me va a amar. De hecho, hoy la religión, podría decir la religión evangélica, es tan legalista, tan dramática y condena de una manera tan tremenda. Se pone en la posición de cuando una persona muere, dice: este fue al cielo, este fue al infierno. Parece como que tenemos las llaves del cielo y del infierno, del amor de Dios. Y cuando yo estaba debajo de ese árbol dije: nunca más. Y hoy abro mis ojos y parece que no pasó nada, pero pasaron 14 años de estar apartado del camino del Señor y 10 años de estar en el camino del Señor. Pasaron 24 años y hoy estoy hablándote de ese amor eterno. Por eso el ministerio Volviendo a Casa es un ministerio que se dedica a restaurar los que se habían perdido. Por eso dice: yo vine a salvar lo que se había perdido. Y si se había perdido es porque en algún momento estuvo en la casa, y allí tiene relación con la parábola del hijo pródigo, con la perla de gran precio, con la oveja perdida. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y seguramente estás de aquel lado y estás preguntándote: ¿será que el Señor me amará? ¿Será que el Señor no me amará? Y la palabra del Señor dice: con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Y con respecto a esto viene a mi mente y aún una palabra del Señor donde dice en el libro de Oseas capítulo 11 verso 8, y dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Preste atención, dice: ¿cómo podré tratarte como a Sefoín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. La palabra compasión en el hebreo es ham, que significa misericordia de los que sufren. Y hay una idea tan loca de los que nunca se apartaron, los hermanos del hijo pródigo, que piensan que quien está apartado vive la vida loca, que disfruta de lo que los cristianos no pueden disfrutar. Y dice la Biblia que el ladrón vino más que para matar, hurtar y destruir, y el diablo prácticamente había destruido absolutamente mi vida. Y hoy puedo verme en esta posición de tener una familia, tener hijos, tener un hogar, tener una congregación, y entender el corazón de aquellos que hoy no están en el camino del Señor. Hay tantos pastores, evangelistas, ancianos, gente que estuvieron en ministerios tan poderosos que hoy
que hoy se están preguntando cómo llegué a esta posición. ¿Será que Dios me va a amar? ¿Será que Dios me va a perdonar? Quiero volverte a repetir la parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo estaba en la casa de su padre, disfrutaba de todo lo que su padre le había dado, pero en un momento dijo: ¿qué hago yo acá? En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre, cuando le recibió, dice que corrió a él, le abrazó, le besó, puso un anillo en su dedo, lo mandó a cambiar, a vestir, hizo un gran banquete, mientras que su hermano empezó a decir: ¿cómo puede ser que que perdió todo, hoy mataste el becerro gordo y hiciste un banquete y yo ni siquiera un corderito me das para mí? Y el padre lo miró y le dijo: ¿Cómo puedes hablar así si todo lo que tengo es tuyo? Lo malo que hicieron ambos dos: uno se quedó en la casa pero nunca disfrutó de la gracia de Dios, y el otro se fue de la casa y desaprovechó la gracia de Dios. Aún así, el padre ama a los dos hijos. Yo quiero decirte que Dios te ama de tal manera y de una manera tan gloriosa, y Él ama al pueblo de Israel como su pueblo y la iglesia como la esposa de Jesucristo. Y Él lo amaba a Israel de tal manera, Israel estaba en un momento tan tremendo en que el Señor envía al profeta Oseas a profetizarle, porque el pueblo de Israel había caído en corrupción espiritual. Sí, corrupción espiritual. Hay tantas cosas extrañas que están aconteciendo hoy en lo que, perdónenme la expresión, algunos se han transformado en una secta cristiana, o con pensamientos propios o doctrinas humanas, cuando la palabra del Señor dice: escribe, ¿para qué? Para que la palabra no quede librada a la frágil memoria del hombre, sino que aún así dice la Biblia que si alguno quitara una tilde, una jota de la palabra del Señor, sea anatema, sea maldito. Y hoy escuchamos tantas cosas y vemos tantas otras, en la posición en que tantas personas se ponen cuando alguno cae, cuando alguno fracasa, cuando alguno erra el camino. Entramos en juicio, tratamos de ajusticiar a esa persona, cuando Jesucristo dijo: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que en mí podrán descansar. La palabra de Dios siempre está en su boca, y la palabra de Cristo siempre está en su boca, y es la palabra Ham, y es misericordia de los que sufren. Misericordia de los que sufren. Entonces el Señor le habla al pueblo de Israel, un pueblo que había caído tan bajo, un pueblo que había visto la gloria de Dios, un pueblo que ya no transmitía a sus hijos las cosas que Dios había hecho con ellos en Egipto. En diferentes situaciones Dios los había librado con mano poderosa. Aún así el Señor le decía: con amor eterno te he amado, por lo cual te he prolongado mi misericordia. Pero cuando leo el libro de Oseas, Oseas significa, en la traducción hebrea, salvación. En la boca de Dios siempre hay salvación. Hoy quiero decirte que en la boca de Dios para tu vida siempre hay salvación. Él tiene salvación preparado para tu vida. Pero dice que el Señor le dijo: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Y sabe lo que significa Efraín? Significa fructífero, provechoso. ¿Cómo podré abandonarte si todavía yo creo que eres fructífero? Todavía hay mucho provecho por lograr en ti. Todavía hay grandes cosas que yo puedo hacer en tu vida. ¿Cómo podré entregarte, Israel? Y significa Israel el que lucha con Dios, el que lucha con Dios por su bendición. Y hoy quizás estás luchando, pero Israel tomó la decisión. Dice que Jacob dejó a su familia del otro lado del vado de Jaboc, y el vado de Jaboc significa un lago muy, muy poco profundo. Él cruzó ese lago y luchó con el ángel durante toda la noche, y en el amanecer él recibió su bendición, y su nombre fue cambiado de Jacob, que significaba engañador, usurpador, alguien que ocupa el lugar de otra persona, y el Señor le puso por nombre Israel, el que lucha con Dios y gana.
Hoy yo creo que tenés que empezar a luchar por el propósito que Dios tiene para tu vida. No podés entregarte, no podés bajar los brazos, porque todavía el Señor te dice, yo tengo ham, con acento en la A, yo tengo ham, misericordia, porque sé que estás sufriendo. Entonces dice, ¿cómo podré yo hacerte, cómo podré tratarte como traté a Seloim? Y Seloín significa hiena, significa animal de carroña. ¿Cómo yo voy a poder tratarte como el mundo? Porque tú eres mi pueblo, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo no te puedo tratar como una hiena, porque tú eres Israel, tú eres Efraín. A pesar de que el pueblo de Israel había bajado y estaba en corrupción moral, espiritual, política, social, como hoy vemos. Hoy vemos tantas cosas, pero la profecía de Oseas fue la última intención de Dios de llamar al pueblo de Israel, y al pueblo de Israel y la nación, y el pueblo de Efraín, la nación del norte de Israel, es llamar a su pueblo al arrepentimiento. Él estaba a punto de caer bajo juicio por sus rebeliones. Sin embargo, Dios les hablaba y les decía, yo quiero darles ham, yo quiero otorgarles misericordia. Y hoy quizás esta palabra es para alguien que está a punto de caer en juicio, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios tiene paciencia, con amor eterno te ama, pero muchas veces con lazo de amor o con lazo de dolor. Debemos volver al propósito de Dios para tu vida. Pero aún así la Biblia dice que los caminos del Señor son buenos, agradables y perfectos, que los pensamientos de Dios para nuestra vida son buenos, agradables y perfectos. Entonces Dios muestra un ejemplo del amor que Él tenía para su pueblo, del amor que Él te tiene a vos, sí, a vos que estás apartado, vos que en oportunidades como a mí me pasó, me jactaba de mis doctorados, de mi conocimiento de la palabra, pero una cosa es conocer literalmente la palabra y otra cosa es conocer al escritor de esa palabra. Una cosa es conocer lo que se ve y otra cosa es conocer los secretos guardados que tiene la palabra. Son ellos los que te transforman, los que te cambian, los que cambian el destino de tu vida. Por eso el Señor les presenta a través de Oseas, que significa salvación, y Él le dice a Oseas, ve y cásate con una mujer adúltera, con una mujer que ejercía la prostitución. Y dice que Oseas fue y se casó con Gomer. Dios le quería mostrar al pueblo de Israel cuán grande era el amor de Dios, y Oseas significa salvación, y él representaba el amor de Dios, él representaba la gracia de Dios. Sin embargo, Gomer representaba al pueblo de Israel que se había adulterado, que había adorado otros dioses, que había vuelto sus espaldas a Dios, que lo había negado, que lo había engañado a Dios. Y la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, que Dios ama a su pueblo, pero Dios es un Dios celoso, porque eso con amor eterno te ha amado, dice la Biblia. Entonces dice que Oseas se casa con Gomer y tiene 3 hijos. El primero se llama Jezreel, el siguiente se llama Lo-Ruami y el tercero se llama Lo-Ammi. Y yo me puse a tratar de entender el significado, porque todo nombre en la Biblia tiene también una profecía escrita. Entonces dice la Biblia que Oseas, que significa salvación, se casó con Gomer. ¿Y sabe lo que significa Gomer? Significa terminado y completo. Cuando Dios decidió enviar a su Hijo, cuando Dios decidió que la iglesia es la novia de Jesucristo, que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, es real sacerdocio, nación santa, no lo ve en la condición actual, sino ve la obra terminada. Cuando un pastor ve una persona que yerra, que se equivoca, que peca, que cae, para poder tener esperanza, uno no ve la situación en la que se encuentra, sino que ve la obra terminada. Dios lo hizo conmigo.
Él vio la obra terminada y de hecho todavía no pretendo haberlo alcanzado, pero tengo tantos sueños, tantos anhelos, tantos proyectos en Cristo. Y hoy entiendo el verdadero amor de Dios, y ese amor de Dios está en mi vida, y quiero decirte que no importa cuán bajo has caído, cuánto hayas fallado, cuánto hayas pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y allí la Biblia dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Hoy vemos tanto legalismo, tanta acusación, tanta condenación. Quien cae, quien fracasa, es más condenado por la iglesia que por el mismo diablo. Pero quiero decirte que el amor de Dios no ha terminado para tu vida. Si te caíste, dice la Biblia, el justo cae 7 veces y el Señor lo levanta. Y hoy el Señor te dice: aunque te he arrojado lejos y te he esparcido entre las naciones, de allí te recogeré y seré para ti un pequeño santuario donde yo habite. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca te ha abandonado. Te habrá abandonado un padre, te ha abandonado una madre, te habrá abandonado una congregación, te habrá abandonado una esposa, un esposo, te habrá abandonado la sociedad, el Estado, el gobierno. Pero Dios nunca, 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 nunca te va a abandonar. Nunca. Jamás. Porque Él no ve tu condición actual. Él ve lo que Él va a hacer contigo. Por eso Gomer significa terminado y completo. Y Gomer era una mujer de mala vida, una mujer que Dios eligió para que Oseas, que era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, que representaba el amor de Dios. Por eso Oseas significa salvación. Le dijo: cásate con Gomer, para mostrarle al pueblo cuánto pecado habían cometido, cuánto habían adulterado, habían traicionado el amor de Dios. Sin embargo, Dios la veía a Gomer, y la traducción de Gomer significa terminado y completo. Pero luego dice que Gomer tuvo un hijo, y ese hijo se llamó Jezreel. Y Jezreel significa Dios siembra, simiente de Dios. ¿Cómo Dios no te va a amar si sos simiente de Dios? Dice la Biblia que conforme a la fe de Abraham, nosotros somos hijos de la fe de Abraham y herederos de todas las promesas que hay Abraham. Y en Abraham dice que el Señor le dijo: mira las estrellas del cielo y la arena de la mar, si alguien puede contarlas, tus generaciones serán contadas. Yo te bendeciré y serás bendecido. Quien te maldiga será maldecido, y quien te bendiga, la bendición te seguirá y te alcanzará. Y quiero recordarte lo que Dios me dijo: tranquilo, todo va a estar bien. Y el todo va a estar bien de Dios no es temporal, sino que es eterno, porque Dios es eterno. No permitas que ya nadie te acuse, no te acuses más, ni permitas al diablo que te acuse, porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Y aunque estés dentro del templo, dentro de la congregación, cantando, pero tu corazón está lleno de pecado, y el Señor te dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice que tuvo un hijo llamado Jezreel, que significa terminado y completo. Pero luego tuvo una hija que se llamaba Lo-Ruami, que significa compadecida, compasión. Dios tiene compasión de ti. Por eso Dios tiene Ham, Dios tiene misericordia de los que sufren. Dios tiene misericordia de los que sufren. Si la gente que estamos dentro del templo supiéramos lo que sufre alguien que se aparta del camino del Señor, dice la Biblia que su estado postrero pasa a ser peor que el primero, y hay 7 espíritus peores que toman condición de esa vida, destruyéndola. No condenaríamos,
sino que saldríamos por los campos, por los bosques, a buscar esa oveja que está llorando entre medio de los zarzales, entre medio de los espinos. Y como Jesús dijo, y el buen pastor la tomó, le puso vino y aceite y la llevó con las 99. Y las 99 no la mataron, sino que lamieron sus heridas para que no se embicharan, la cuidaron, la protegieron. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Hay un 80% en estas últimas décadas, el 80% de los que se han entregado al Señor hoy están apartados. Porque no hemos sabido contener ni entender el amor de Dios, porque hemos olvidado de dónde el Señor nos ha sacado. Hemos olvidado de dónde el Señor, por eso nunca voy a dejar de contar mi testimonio. Nunca. Porque sé de dónde el Señor me sacó, sé dónde el Señor rescató mi familia, sé lo que Él me ha dado y sé lo que Él espera de mí y sé el amor que me tiene cada día y me levanta y me sostiene y me perdona y me afirma y me muestra. Y hoy quiero revelarte ese Dios. Un Dios que quiso mostrarle al pueblo de Israel cuán grande era su amor y hizo que Oseas, que representaba a Dios, se casara con Gomer, que representaba al pueblo de Israel, que había adulterado, había fallado. Aún así él se casó y tuvo 3 hijos. Uno significa simiente de Dios, el otro significa compasión de Dios. Si sos hijo de Dios, Él tiene compasión de ti. Y por último, tuvo el último hijo que se llamaba Ami. Y Ami significa no mi pueblo. Llegó un momento en que el pueblo no comprendió el amor de Dios y Dios dijo, no es más mi pueblo. No es más mi pueblo. Israel se seguía llamando Israel, Efraín se seguía llamando Efraín. Ellos decían, nosotros somos hijos de Dios, pero Dios dijo, no mi pueblo. Y Dios tiene misericordia, pero Dios también tiene justicia. Pero aún así, al final del libro de Oseas, el Señor le dice, tú eres mi pueblo. Hoy el Señor te dice, tú eres mi pueblo. Entonces dice que cuando se casó con esta mujer, él tuvo 3 hijos y ella dice, se volvió con sus amantes. Qué terrible, ¿no? Qué terrible ha de ser el dolor de Dios luego de darnos tanto amor, de que su sangre nos limpie. Es por eso que hoy sentís tanta culpa, o es por eso que hoy no entendés por qué hiciste lo que hiciste, por qué destruiste todo lo que Dios te había dado como el hijo pródigo. Sin embargo, dice que Oseas en un momento se entera que luego que ella malgastó todo lo que él le dio, luego que ella se volvió con sus amantes la vendieron como esclava, él fue a la plaza donde ella estaba, delante de toda la gente. A él no le importó, a él le importaba que la amaba, como Dios amaba a su pueblo. A él no le importa lo que diga la gente, a él lo que le importa es que te ama. Vuelvo a repetir, a él no le importa lo que digan algunas doctrinas, a él lo que le importa es que te ama. Y su amor es eterno, no es condicionado. Él te ama porque eres simiente de Dios, eres hijo de Dios. Cuando Oseas empieza a caminar hacia aquella plaza, seguramente sus contemporáneos, los profetas, los sacerdotes dirían, viene a apedrearla, viene a matarla, porque era lógico, conforme a la ley, una mujer que adulteraba había que matarla. Sin embargo, dice que Oseas se abrió paso en la multitud, fue hacia ella, seguramente la bajó desagrada donde la estaban vendiendo y dijo, yo voy a pagar el precio por ella. Pagó 15 siclos de plata por Gomer. Y ahora dijo, la tomaré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Hoy el Señor te quiere llevar al desierto, pero el desierto no es para matarte. No, querido, no es así. El desierto no es para destruirte. No, Señor, no es así. ¿Qué evangelio te han predicado? ¿Qué evangelio hemos predicado?
Hemos olvidado de donde el Señor nos sacó y hemos perdido la misericordia. Sin embargo, Oseas dijo, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿Sabe lo que significa en la traducción hebrea la palabra desierto? Desierto significa lugar donde aprendemos a escuchar. Y a veces Dios nos tiene que llevar al desierto para poder escucharlo a Él. Dejar de escuchar otras voces, dejar de escuchar a personas, dejar de escuchar al diablo, dejar de escucharnos a nosotros mismos, nuestras propias culpas. Dios nos tiene que llevar al desierto para aprender a escucharlo a Él. Entonces, Oseas representaba al pueblo de Dios. Y saben que Oseas, cuando luego que él la compró, la llevó al desierto, le habló al corazón, allí en Oseas capítulo 3, verso 3, él hace un pacto con Gomer. Y hoy él quiere hacer un pacto con vos. ¿Te animás a hacer un pacto con el Señor? Hoy el pacto que él quiere hacer es este. Mira, y le dijo, tú serás mía por muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Y yo haré lo mismo. ¿Escuchaste? Él le dice, tú serás mía por muchos días. Ahí habla de eternidad, no habla de tiempo ni espacio. Tú serás mía por muchos días. Ya no me vas a engañar, ya no me vas a fallar. Y yo te haré lo mismo. Yo no te voy a fallar, no te voy a engañar. Porque yo soy un padre fiel, soy un marido fiel. Hoy el Señor quiere hacer un nuevo pacto contigo. Y si Él me dio esta palabra es porque seguramente hay alguien que hoy necesita reconciliarse con Dios. Hay alguien que está apartado del amor de Dios, aún estando dentro del templo, o fuera del templo, o hace años que te apartaste. Hoy el Señor te dice, yo haré un pacto nuevo contigo, porque tú eres mi simiente, eres mi hijo. Yo me compadezco de ti. Te dije que no eras mi pueblo, pero ahora te voy a decir que eres mi pueblo. Entonces, Él le dice esto. Y le dije, tú serás mía por muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Y yo voy a ser fiel de la misma manera. En el libro de Isaías 62:4 dice así, nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá desolada, sino que se le dará mi deleite, y mi deleite estará en ella, y a tu tierra despojada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada. Lamentaciones capítulo 3, verso 31 te dice estas palabras, porque no te rechazará para siempre el Señor. Te lo vuelvo a repetir, no te va a rechazar para siempre el Señor. Y por último, te dejo esta última palabra. Salmo 94:14. Porque el Señor no abandonará su pueblo, ni desamparará su heredad. Te dejo estas palabras de un hombre que hoy es un pastor, claro que sí. Sí, lo sé. Que hoy volví al camino, claro que sí, lo sé. Pero no me puedo olvidar el amor eterno de Dios y el amor que me sigue teniendo y el amor que me tendrá. Pero Él me dice, yo haré un pacto contigo. Serás mío por muchos días, hasta que me venga a buscar. No adulterarás, no te apartarás a otros dioses, y yo tendré la misma fidelidad contigo. Yo te bendigo y declaro sobre tu vida toda la bendición de parte de Dios. Si estás apartado, volvé a casa. Volvé a casa, porque el Señor te está esperando a la puerta.
y porque ya no hay tiempo. Él viene pronto. Él viene por su iglesia, y al pueblo de Israel Él lo redimirá en el último tiempo, y a su iglesia Él la arrebatará en no mucho tiempo. Volvé a casa, porque el Señor te dice: con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Y la misericordia de Dios alcanza para siempre. Dios te bendiga, que tengas un día maravilloso.